Bueno, buenas tardes a todas y a todas por estar presentes en un nuevo seminario de CISAL, del Centro de Investigación de Salud Laboral. Em, esta ocasión Somos el cazador que ¿se vio los escucha? récords de los tornados. Ah, sí, por favor, si podrían silenciar los micrófonos. Sé que la mayoría lo hacen, pero por las dudas lo recuerdo. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar a una persona que trabajó en CISAL muchos años, hizo su doctorado aquí, ¿no? Así que es un placer para nosotros hoy presentar a Micael Silva Peña, Peña Herrera, si lo digo bien, y que hoy nos va a presentar avances claves en la protección de la salud y la vida de los trabajadores expuestos al estrés térmico y la enfermedad renal crónica, impacto y la labor de la isla Network. Micael es epidemiólogo de la Isla Network, es doctor en biomedicina por la Universidad Pompeu Fabra, en el Centro de Investigación en Salud Laboral Barcelona, España. Es profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra en España desde 2019 y en la Universidad Internacional SEC, Quito, Ecuador desde 2008. Es miembro de la Red de Expertos en Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud, ECOTES, y del Comité Técnico del Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, es un placer para nosotros tener a Micael hoy y le cedo la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Fernando, también por la invitación. Para mí es una alegría estar aquí nuevamente en este espacio, compartiendo con todos los expertos en esta área de seguridad ocupacional y bueno, y poder compartir en este momento también esta labor que está llevando a cabo la Isla Network. Voy a, voy a compartir la pantalla con las diapositivas. ¿Se puede observar ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Se ve bien. Y bueno, gracias, Noelia. Para mí, bueno, como les decía, es una alegría poder compartir estos avances claves de la protección en la salud y en la vida de los trabajadores expuestos a estrés térmico y la enfermedad renal crónica que la Isla Network lleva realizando durante ya más de 10 años y donde actualmente soy parte. Entonces, bueno, quiero compartir en esta presentación un poco cuál es esta labor que se ha hecho y cómo se está trabajando con estos trabajadores que están expuestos a este factor de riesgo. Primeramente, presentar un poco qué es la Isla Network, que es una organización no gubernamental que funciona a nivel mundial, tiene base en Estados Unidos, se basa principalmente en la investigación y en el asesoramiento. La investigación se basa principalmente en datos recogidos en intervenciones de seguridad de salud en el trabajo y con la convicción firme de que todas las enfermedades, lesiones y mortalidad prematura relacionada con el trabajo puede prevenirse. La Isla Network colabora con varias instituciones a nivel mundial, tanto como universidades como otras organizaciones, y ofrece asesoramiento en seguridad de salud en el trabajo a través de un enfoque interdisciplinar y proporciona adicionalmente con esta evidencia o con estos datos de evidencia marcos jurídicos políticos basados en evidencias para empresas y gobiernos. Para contextualizar este trabajo que se realiza, voy a dar una pequeña introducción con este factor de riesgo que es el estrés térmico de origen ocupacional, que creo que la mayoría de los profesionales en la seguridad de salud en el trabajo lo manejan, pero solo para dar un contexto, vamos a hablar de que este riesgo, si bien es abordable y se lo puede manejar, también puede resultar mortal. El estrés térmico es el resultado de la composición de dos factores principalmente, el factor del calor ambiental y el calor interno del trabajo muscular, el cual a mayor esfuerzo físico se produce una mayor temperatura corporal interna. Otro componente del cual también afecta es la vestimenta, que dependiendo cuál sea esta, puede ocasionar que el cuerpo tenga mayor dificultad en perder calor o puede ayudar a esto.
Cuando el cuerpo comienza a sufrir estrés térmico, los principales riesgos que aparecen aquí es un mayor riesgo de golpe de calor, un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, mayor riesgo de accidentes debido a que los trabajadores no tienen la misma concentración, una reducción en la productividad y sobre todo una mortalidad temprana. Estos son de los primeros efectos que pueden o los principales problemas que puede ocasionar el estrés térmico. Tenemos aquí factores internos y externos que afectan este riesgo, principalmente en los factores internos. Podemos ver la carga metabólica, la deshidratación, condiciones previas de salud, el sexo y la fiebre, por ejemplo. Y en los factores externos tenemos también acá la temperatura ambiental, la temperatura del aire, la velocidad del viento, la humedad relativa, que tiene que ver todo con el TGVH, la carga de trabajo pesada, por ejemplo, la falta de sombra natural cuando los trabajos están expuestos directamente al sol o en los terrenos expuestos, y la vestimenta. ¿Y, cuál es la magnitud que tiene este estrés térmico en la población ocupacional? Un reciente informe en el 2024 de la OIT dice que el 70% de la población activa mundial está expuesta a calor excesivo. Esto se deriva en más de 22 millones de lesiones laborales atribuibles al exceso de calor y más de 18,000 muertes anuales que se atribuyen a este efecto. Entonces estamos hablando de un efecto muy grande que muchas veces pasa desapercibido o no se tiene la magnitud que este puede llegar a tener. Y uno de los principales efectos que causa este estrés térmico es la conocida enfermedad renal crónica no tradicional. Esta enfermedad renal crónica no tradicional, que es una epidemia fatal que tiene origen también en los factores, bueno, ocupacionales principalmente, eh, causa la muerte de miles de muertes prematuras en Mesoamérica, y los más afectados en este caso son cortadores de caña quemada. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica no tradicional? Principalmente la enfermedad crónica renal no tradicional se ve principalmente en hombres en edad laboral y a diferencia de la enfermedad renal crónica tradicional, que se da principalmente en personas mayores, tanto en mujeres como hombres, y está relacionada con la diabetes, hipertensión y obesidad. El, eh, en el caso de la enfermedad renal crónica no tradicional, por lo general está asociada con trabajos extenuantes sin suficiente acceso al agua, descanso y sombra. Uno de los factores que también podemos resaltar es que la enfermedad renal crónica no tradicional se detecta a través de exámenes de sangre midiendo la creatinina sérica, a diferencia de la enfermedad renal crónica que puede ser simplemente detectada a través de un examen de orina donde podemos medir la proteinuria. Esto hace que también sea más complicado detectar todas las regiones o la magnitud que esta enfermedad puede tener, ya que es un examen más invasivo. Y aquí quiero presentar algunas de las evidencias donde podemos encontrar que la enfermedad renal crónica no tradicional está asociada o el estrés térmico está asociado con la enfermedad renal crónica. En este mapa que podemos observar aquí es un mapa de Centroamérica, donde los puntos rojos son los lugares donde existe mayor densidad de esta enfermedad, y los círculos que vemos aquí son los lugares donde existe mayor cantidad de caña de azúcar y donde hay mayor temperatura. Entonces podemos ver que estos círculos están prácticamente asociados o están en los mismos lugares, excepto por algunas partes donde son lugares donde la población trabajadora de caña de azúcar migra para trabajar en los lugares donde vemos los círculos. Y una de las cosas que se pueden observar es que casi la mayoría de los cortadores de caña tienen más de 12 veces más probabilidad de sufrir lesiones renales que los trabajadores con menor carga de trabajo. Y la enfermedad renal crónica es la segunda causa de muerte en El Salvador en hombres jóvenes menores de 40 años. Aquí tenemos un poco más de evidencia en este sentido en Costa Rica, donde tenemos datos más antiguos que van, por ejemplo, desde 1970.
Y este departamento que vemos aquí resaltado, que dice que es Guanacaste, es el departamento más caliente de Costa Rica y a su vez en donde existe la mayor cantidad de producción de caña de azúcar. Como podemos ver en la línea, en la derecha tenemos un gráfico donde se observa esta línea verde que muestra la cantidad o la producción de caña de azúcar, cómo aumentó desde 1970 hasta el 2012. Y la línea azul que vemos paralela a esta son la cantidad de hombres, la cantidad de hombres la mortalidad en hombres por enfermedad renal crónica, lo cual va muy paralelo. La línea roja son mujeres, por ejemplo, y las líneas punteadas azules y rojas representan a la media de la población de Costa Rica. Entonces, lo que podemos observar aquí es que la mortalidad en hombres va relacionada con la producción de caña y es mucho más elevada que cualquier otra en el país. De la misma manera, aquí la Isla Network realizó un estudio comunitario recientemente que terminamos hace unos meses atrás y aquí les presento algunos de los resultados de Guatemala, donde podemos observar que la prevalencia de enfermedad renal crónica es muchísimo más alto, en este caso más de 10 veces mayor en las comunidades que tienen que su principal ocupación es la caña de azúcar versus las otras comunidades. De la misma manera, esta línea de aquí de la izquierda azul del 22% muestra a los hombres y acá tenemos las mujeres con el 2,1%. Lo que muestra es que también los hombres tienen muchísima más probabilidad de presentar enfermedad renal crónica que las mujeres en estas comunidades de caña de azúcar, principalmente porque los hombres son los que trabajan en esta ocupación. Y bueno, aquí les muestro un video para tener una idea del trabajo que se realiza en la caña de azúcar. Bueno, como podemos ver en el video, vemos que es un trabajo sumamente extenuante. Esto lo realiza durante varias horas al día, de 8 a 10 horas al día y durante más de 6 a 7 días a la semana durante toda la zafra, lo cual es una exposición muy elevada y frecuente a este tipo de riesgo. Y para poner en comparación el esfuerzo físico que realiza un cortador de caña, tenemos aquí una comparación del trabajo promedio o la intensidad del ejercicio por las diferentes fases de ritmo cardíaco máximo. Y la línea azul que vemos aquí serían los cortadores de caña. Aquí estamos comparando, por ejemplo, con la operación militar que está debajo de esta línea y un corredor de ultra resistencia que sería la línea verde. ¿Cuál es la diferencia entre este corredor y un cortador de azúcar? Sería la frecuencia con la cual está expuesta a este tipo o a esta carga de intensidad de trabajo, ya que el cortador de caña de azúcar lo va a realizar durante varias horas al día, muchas más horas, y durante todos los días de la semana, o 6 o 7 días a la semana, a diferencia de un corredor que puede realizar una carrera una vez o pocas veces a la semana. ¿Y cuál es el costo que esto tiene? ¿Cuál es el impacto que esta enfermedad tiene en la sociedad? Y bueno, aquí presentarles algunas imágenes que son tomadas por Ed Kashi, que trabaja en conjunto con La Isla también, que es un fotógrafo de National Geographic, y con la intención principalmente de no solo transmitir los datos epidemiológicos en forma de números, sino también poder transmitir un poco más cercano cuál es la realidad que estas comunidades viven en el día a día. Este es un trabajador de caña de azúcar que posiblemente falleció un poco más allá de los 30 años y posiblemente sus hijos estarán suplantándole en la caña de azúcar, ya que es una de las principales actividades, por no decir la única, de las comunidades. O sea, es el único sustento que estas comunidades tienen. La prevalencia de la función renal disminuida en estas comunidades es del 68%, con más de 30% de estos en estadios de 3 a 5
de enfermedad renal crónica, o sea, estados avanzados. Y es la principal causa de muerte en las comunidades endémicas en hombres de 18 a 45 años. El 36% de estos hogares que tienen enfermedad renal crónica han pedido un préstamo de intereses sobre el 14%. El tratamiento es insuficiente y muchas veces no está disponible para toda la comunidad. Y el impacto sobre el desarrollo y la sociedad multigeneracional es altísimo. El 22% de los hogares de trabajadores afectados con enfermedad renal crónica tuvieron un hijo que entró en el mercado laboral para sustituir a su progenitor enfermo o fallecido. Entonces, actualmente, Actualmente nosotros contamos con evidencia abundante de estudios que refuerzan que existe una asociación entre el estrés térmico y la enfermedad renal crónica. Sabemos que es de origen ocupacional, que es el principal factor que está causando esta enfermedad. No solo hay muchísimos estudios que ha realizado la Isla Network, pero también estudios de otras organizaciones que fortalecen esta asociación. ¿Y cuál es la solución? La solución es bastante simple. Son programas de intervención basados en cosas que pueden parecer bastante sencillas o bastante obvias, que son descanso, carpa, que sería la sombra, hidratación, e higiene. Son cuatro componentes de la intervención que en principio podríamos pensar que todos los trabajadores tienen derecho a tener descanso, sombra, agua y higiene, pero hay muchísimos, miles de trabajadores que no tienen acceso a esto y es la principal causa de estas enfermedades. ¿Y cuál es el objetivo de la intervención? El principal objetivo de la intervención que estamos realizando en la isla es lograr, o el objetivo principal es que la temperatura interna del cuerpo no supere los 38 grados centígrados. Entonces, como vemos, los pasos son muy simples. La implementación es la clave. Entonces, aquí es donde ponemos mucho más énfasis y para implementar este programa de intervención, nosotros primeramente medimos el estrés térmico, tanto de la parte ambiental con el TGVH, y medimos la frecuencia cardíaca, el nivel de esfuerzo y la temperatura corporal interna. Monitoreamos el trabajador durante toda su jornada laboral para poder observar cuál es su nivel de esfuerzo durante toda la jornada. Adicionalmente, las intervenciones bien implementadas en este caso son toldos móviles que llevan sombra cerca del lugar de trabajo. En- Tal vez, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en un campo de caña de azúcar, pero podrás saber que son campos inmensos donde no hay sombra natural, o muchas veces no hay, puede que en algunos casos exista, pero en la mayoría de casos no hay sombra natural, los trabajadores están expuestos a sol directo y tampoco tienen acceso a agua o lugares donde puedan tener agua cercana. Muchas veces ellos llevan el agua desde sus casas, pero no tienen las condiciones adecuadas o no tienen los envases adecuados que muchas veces también causan otros problemas de salud. Entonces, en los programas de intervención cuentan primeramente con toldos móviles que proporcionan sombra, banquitos que proporcionan que el trabajador pueda estar sentado descansando durante sus pausas y agua, un bidón de agua grande y otro bidón de bebida isotónica. Esos son como algunos de los componentes de la intervención. Y otro componente, que es un componente clave, son el esquema de descansos programados. El esquema de descansos programados empieza desde la primera hora de trabajo, ya que se ha demostrado que la temperatura del cuerpo puede aumentar en las primeras horas, puede ya estar superando los 38 grados centígrados, ya que es un trabajo bastante extenuante que demanda mucho trabajo físico. Y aquí vemos un ejemplo de cuál es el esquema programado tienen 10 minutos en la primera hora, 15 minutos en la segunda, 20 minutos y así hasta terminar su jornada laboral. Esto lo que proporciona es que la temperatura del cuerpo pueda descender pueda descender en esos minutos de descanso
sobre todo cuando tienen descanso bajo sombra. Estas mejoras de la intervención se han hecho con base en evidencia científica recolectada ya durante varios años, y aquí podemos ver cómo durante las primeras zafras, estos son 3 grupos de trabajo, aquí a la izquierda pueden ver, estos son cortadores de caña, cortadores de semilla y otros trabajos. Tenemos 3 zafras y podemos ver que en la primera zafra se empezaban los descansos a partir de las 9 de la mañana. En la segunda zafra ya se implementaron descansos a partir de las 8 de la mañana. Y en el tercera zafra ya se implementan descansos a partir de las 7 de la mañana. Justamente por esto que les comentaba que la temperatura interna del cuerpo puede aumentar en estas primeras horas y ya superar los 38 grados centígrados. Hablamos de 38 grados centígrados porque es la temperatura donde ya puede haber un riesgo para la salud. Y cuando supera ya los 40,5 grados ya hay un riesgo de muerte para el trabajador. Entonces es muy importante controlar esta temperatura. Y como les comentaba, esto puede ser que parecen pasos simples, pero la implementación es la clave. Por eso es que dentro de este programa de intervención hay una evaluación de la calidad de la implementación que se monitorea en la mayoría de los casos diariamente a través de una recolección de datos, evaluando qué también se ha implementado en sombra, en hidratación, en higiene y en todos los componentes. Esto también es una parte clave para la implementación. ¿Y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido? Primeramente, aquí muestro unos resultados que habla sobre la reducción de la lesión renal aguda hospitalizada relacionada con calor. Este es un indicador bastante objetivo porque estamos hablando de trabajadores que van al hospital presentando una lesión renal aguda. Y podemos ver que a partir de la primera zafra se pudo descender del 9,4% al 0,6% en la tercera zafra, en los trabajos de mayor esfuerzo que son de cortadores de caña de azúcar. Y en trabajos de esfuerzo medio y un poco menor, se pudo descender de 3,9 a 0% de lesión renal aguda. Eso quiere decir que que hubo una reducción del 63% en la segunda zafra y una reducción del 94% en la tercera zafra. Aquí podemos ver cómo esta misma reducción de casos clínicos de enfermedad renal en toda la empresa durante este transcurso, durante el seguimiento de estas 6 zafras en el programa Adelante, que es uno de los programas que se manejan en Nicaragua. Y vemos cómo se pudo descender desde 27,8 hasta 4,6 en el 2022. Y uno de los puntos importantes que les mencionaba es la calidad de la implementación que se realiza en el campo. Y aquí vemos por ejemplo, dentro de las primeras zafras pudimos ver que entre los cortadores de caña de azúcar, el daño renal estaba en el 27%. Con la implementación se redujo al 7%. En los cortadores de caña vimos que esto no había sucedido en la primera zafra, y había estado del 9% y no había disminuido, sino que se había mantenido. Y eso causó un poco de preocupación, por lo cual se realizó una profundización en qué es lo que había pasado y se obtuvo que en los grupos donde había una calidad de la implementación alta, el daño renal incidente había bajado al 2%, mientras que en los intermedios el 10%, y en los que no se había implementado adecuadamente, el daño renal era del 21%. Y esto nos reforzaba el objetivo de implementar correctamente estos componentes. Otro factor que es clave también tener en cuenta en estas mediciones es lo que se conoce también en epidemiología como el sesgo del trabajador sano. Durante los seguimientos o durante el monitoreo de los cortadores de caña hay muchas veces que se pierden trabajadores, o sea que no los podemos seguir durante toda la zafra. Y este es un ejemplo que encontramos, por ejemplo, cuando seguimos a los trabajadores activos, se hizo la evaluación y se encontró que el 21% de ellos tenía daño renal incidente. Pero cuando se siguieron a los trabajadores que se habían ido de la zafra o que se habían perdido del estudio, encontramos que la mitad de ellos presentaban daño renal incidente. Quiere decir que el porcentaje total
no era de 21%, sino de 27% de los trabajadores. Lo mismo pasaba cuando evaluamos en todos los puestos de trabajo y este porcentaje de daño renal era del 12% en lugar del 7% que se había evaluado en un inicio. Por eso es muy importante tomar en cuenta estas pérdidas que se tienen durante el estudio. Y solo para reforzar esta parte de la intervención, podemos ver que los descansos programados son uno de los aspectos claves también dentro de la implementación y vemos cómo en las implementaciones, en los programas de intervención, donde no había este programa de intervención, el porcentaje de lesión renal incidente era del 30%. Y vemos cómo esta línea roja que podemos ver aquí es la temperatura interna de un grupo de trabajo seguidas durante toda su jornada laboral. Y como vemos, la línea roja punteada muestra los niveles que suben o están sobre los 38 grados centígrados. Y vemos que gran parte de ellos pasan una gran parte de la jornada sobre los 38 grados centígrados. En la intervención insuficiente vemos estos picos que igualmente superan los 38 grados y aquí vemos que la lesión renal incidente es del 17%, mientras que en programas de intervención podemos que se implementan correctamente, vemos que estos descansos, que son estos picos que se pueden observar hacia abajo, logran que la temperatura del cuerpo descienda y los trabajadores mantengan su temperatura debajo de los 38 grados y teniendo como resultado un 1% de lesión renal incidente. Y bueno, y una de las preocupaciones que se tenía es que, claro, pensábamos que reducir el tiempo efectivo de horas de trabajo, también tendría una repercusión sobre la productividad, ya que es una preocupación también de los ingenios, que pueda descender la productividad. Pero por el contrario, lo que pudimos observar es que mientras las horas de trabajo descendían, que por ejemplo aquí podíamos ver cómo partían desde las 8 horas de trabajo efectivas hasta terminar en el 2022 en la zafra con 4.7 horas efectivas, la producción por hora aumentaba. Es decir, que a pesar de reducir las horas de trabajo, la producción por hora aumentó, teniendo un retorno de la inversión del 60% en 5 años. ¿Y cómo se obtuvo este retorno de la inversión? Este retorno de la inversión primeramente por menor rotación del personal, por una reducción del absentismo, una reducción de los accidentes, una reducción de la asistencia hospitalaria y mejores condiciones de financiamiento por parte de los bancos de desarrollo. Esto es en Nicaragua, en el programa Adelante, en el Ingenio San Antonio, donde se han obtenido estos datos. Y lo que está haciendo ahora la isla para abordar el estrés térmico y la enfermedad renal crónica es estandarizar los métodos de investigación para mejorar la vigilancia de esta enfermedad, estudiar las asociaciones causales para comprender mejor los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica no tradicional y enfocarse en la intervención basada en evidencia para realizar mejoras de las condiciones de trabajo ajustadas a las necesidades del entorno y por último, recomendar políticas públicas basadas en evidencia para poder responder ante esta crisis. Esta iniciativa de adelante que les menciono, que se realizó en Nicaragua, fue destacada en el informe del 2024 de la OIT sobre el calor en el trabajo como uno de los 6 programas ejemplares en el lugar de trabajo a nivel mundial que abordan la prevención y el control del estrés térmico en diferentes regiones del mundo. Y, actualmente, bueno, como sabemos, el estrés térmico no solo afecta en la agricultura, si bien son trabajadores muy vulnerables y son trabajadores también en muchos casos informales que tienen otros factores de vulnerabilidad, hay otros sectores económicos donde también está presente el estrés térmico y también tienen esta exposición. Por esto también estamos escalando este modelo a otros sectores como la construcción, la minería, los textiles y la confección. En España, el año pasado realizamos la primera evaluación en agricultura, evaluando a trabajadores que realizan cosecha de lechugas, de apio, de rábanos,
en las regiones más calientes, sobre todo, como ustedes saben, en la parte de Murcia y en la parte de Granada. Esto se realizó con la colaboración de otros socios del proyecto y se elaboró un informe en base a estos resultados por la Isla Network y las comunidades de buenas prácticas a través de los foros de comercio ético. Y bueno, quiero agradecer a todo el equipo de la Isla Network que hace posible que esto se siga llevando a cabo y agradecer también a todos los socios que apoyan y que pueden financiar también estos proyectos. Muchas gracias a todos y gracias también a todos por la atención y por estar presentes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me pareció muy interesante la comparación entre una persona que hace deporte alto nivel y una persona que es trabajadora, como la dimensión, ¿no?, de análisis. Abrimos el espacio para las preguntas. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, algún comentario, eh, las escuchamos. Hola, eh, hola Micael. Bueno, Hola, enhorabuena por Mireia. la presentación. Me ha gustado mucho, súper interesante y súper valioso el trabajo que hacéis de mejora de las condiciones de trabajo y de salud al final de la población trabajadora en este ámbito de todas sus comunidades, ¿no? Al final porque repercute. Em, Bueno, daría mucho por hablar, pero yo te quería hacer una pregunta así concreta de los trabajadores, cuando se les explica estos procedimientos que les vais a aplicar, estos cambios de condiciones y todo esto, ¿ellos cómo reaccionan? Una pregunta sería esta y la otra, si a ellos les tenéis en cuenta en el proceso de diseño de estas mejoras en las condiciones de trabajo, o es algo que decidís a nivel interno la isla. ¿Cómo funciona un poco? Sí. Bueno, sí, es una pregunta súper importante y creo que es un aspecto clave para la implementación, justamente tratar de involucrar a todos los que participan en la organización. De hecho, una de las evaluaciones que realizamos dentro del campo es una encuesta que se llama CAP, que recoge lo que son conocimientos, aptitudes y prácticas de los trabajadores, justamente para evaluar cómo eso está alineado y cómo lo que los trabajadores conocen van de la mano con las actitudes que tienen y las prácticas que realizan y tratar de adaptar también el modelo de intervención a lo que ellos también perciben. Porque, claro, una de las cosas que nosotros encontramos muchas veces es esa resistencia muchas veces que viene de parte del trabajador. Y ahí es un punto que estamos trabajando mucho, cada vez también haciendo capacitaciones para que los trabajadores entiendan cuál es el efecto que esto tiene. Como saben, muchas de las comunidades son muy vulnerables, muchos de ellos no tienen acceso o tienen muy básica educación, por lo cual también es otro factor súper importante de tomar en cuenta en el momento de hacer las implementaciones y sobre todo capacitarles para que ellos también estén conscientes de esto, ¿no? De lo que significa. Pero sí, gracias, Mireia. A ti, gracias. Bueno, tenemos a Fernando con la mano levantada. Le cedemos la palabra. Hola, buenas noches, Micael, porque Micael está en el otro lado del mundo, ¿no? Sí. Y por tanto, muchas gracias por el esfuerzo y felicidades, ¿no? Realmente por el trabajo que estás haciendo. Felicidades que extiendo también a Ineke Wensley, que está también conectada con nosotros, que es yo la principal impulsora de este proyecto desde que era una parte. El proyecto estaba centrado en la etiología, en el análisis etiológico de la insuficiencia renal crónica no tradicional, que había que entender, ¿no? Y nos explicaba entonces hace ya algún tiempo y ahora está en la investigación evaluativa, ¿no? Que es, bueno, una vez conocidas cuáles son las causas, los mecanismos, ¿no? Que tanto mecanismos biológicos como mecanismos sociales, ¿no? Que hay detrás de estos problemas de salud, que podemos hacer
la mejor manera posible y también tener evidencia científica de la efectividad y la eficiencia de estas intervenciones, ¿no? Creo que ahí la presentación que has hecho muy completa, daría para mucho. Hay muchas preguntas, como por ejemplo la que hacía ahora Mireia, que también la había notado, la participación de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, ¿no? Pero igual hay otra pregunta relacionada, o para no extenderme por ese lado, pero sí por el lado de lo que significa el sesgo del trabajador sano, ¿no? Quizás también metodológico. La participación de los trabajadores se puede ver como un elemento también desde el punto de vista metodológico, ¿no? Pero el sesgo del trabajador sano, que los datos son excelentes para utilizarlo en clase, ilustrar a los estudiantes de cómo funciona y cómo lo que estamos viendo pues no es toda la realidad que se está produciendo, y hay que tenerlo en cuenta porque los que salen posiblemente son los que tienen un efecto, en este caso sería el sesgo del trabajador enfermo, ¿no? O los que siguen son los sanos, ¿no? Y los que salen, entre otras cosas, como consecuencia de ese efecto sobre la salud, de ese problema, de ese factor de riesgo que se está analizando. Pero este sesgo del trabajador sano, lo que estamos viendo son los que van quedando sanos, también se está produciendo, seguro, o sea, no descubro nada ni a ti, ni a Ineke, ni a todos los compañeros que pueden estar conectados, que están participando en el estudio, es que las empresas que participan son las más sanas. Que ese sesgo también se produce a nivel institucional, ¿no? Y que quedan fuera las empresas que no quieren participar porque saben que no lo están haciendo bien o porque temen que sean señaladas y sean descubiertas como... Entonces, esto me lleva, posiblemente, no sé si es así, si fuera así, me lleva a plantear una hipótesis o no sé, o un objetivo a compartir, o no sé si lo tenéis, ¿no?, planteado. Y es que, por ejemplo, el tema de descanso como uno de los elementos de la intervención, ¿no?, que tú has demostrado que tiene mayor efectividad. Bueno, ahora aquí en España se ha regulado el trabajo y la temperatura, porque esto es también, perdona que haga un poco alguna derivada, es que es muy estimulante lo que has presentado, lo que estáis trabajando, porque esto, lo que estamos viendo en el trabajo, es un efecto, con Ineke que en algún momento lo hemos comentado, un efecto que podemos o veremos en relación al cambio climático en la población general. Aquí algunos de los trabajadores son como centinela de lo que vendrá consecuencia del cambio climático, que está incrementando la temperatura a los que trabajan y a los que no trabajan, ¿no? Por tanto, esa insuficiencia renal crónica se va a extender como una epidemia, como una pandemia, ¿no? Porque entonces estos cambios, en este caso en el descanso, se puede plantear, al menos para los que trabajan, mediante una regulación legal que haga obligatorio estos procedimientos una vez se demuestren que son efectivos y son eficientes, como estáis demostrando. Esto está en el planteamiento de la Isla Network, para que los gobiernos vayan adoptando medidas basadas en la evidencia que estáis poniendo sobre la mesa. Gracias y felicidades. Gracias, Fernando. Muchas gracias por la pregunta. Creo que sí es muy, muy amplio todo este tema. De todas formas, también que creo que quiere responder, voy a hacer una pequeña introducción y después podemos continuar con Ineke, que seguro tiene una visión mucho más amplia durante tantos años. Eh, lo que podemos ver es que sí, como puse en una de las diapositivas, la isla Network, uno de sus principales objetivos es el asesoramiento y también justamente generar políticas públicas en base a evidencia. Entonces, es plantear esas bases, esa parte metodológica para que después eso se pueda escalar a un nivel más alto, ¿no? Y pueda, claro, cubrir, que sería
lo propio, cubrir la mayor cantidad de trabajadores que estén expuestos a este tipo de riesgo en diferentes industrias, como decía, porque en principio estamos trabajando con las poblaciones más vulnerables, pero no quita de que hay otras poblaciones que están muy expuestas también a este tipo de riesgo y pueden estar muy afectadas. Sí. Ineke, ¿quieres? Sí, gracias. Perdón, no voy a poner mi cámara. No, nada más para ampliar un poquito lo de Micael. Bueno, Micael y yo trabajamos juntos, ¿verdad? En la Isla Network. En primer lugar, la participación de empresas. Fernando, lo que usted mencionó, sí, claro, tuvimos la dicha de poder trabajar con una empresa muy responsable, pionera en Nicaragua, que decidieron trabajar con nosotros bueno, hemos podido hacer eh, todo tipo de pruebas. Los trabajadores están muy motivados, más bien exigen ahora la intervención. Y sí, no es en todo lado igual, pero nosotros hemos visto que una vez que uno empieza a trabajar con las empresas, después de un tiempo de arranque, o sea, 1 o 2 años, van viendo los resultados y se convencen de que realmente es importante. Y hemos visto resultados muy positivos, que por cierto, Micael los estaba analizando, por ejemplo, en Guatemala y El Salvador también, sí, después del primer año ya las cosas empiezan a mejorar. Entonces, yo creo que no es que no quieran participar, sino que es un campo nuevo, es muy complejo, o sea, la producción de caña es una logística difícil, pero sí se va a lograr. Legalizar ese tipo de cambios para llegar a más trabajadores, sí, claro, pero Micael también hizo mucho énfasis en la calidad de la implementación, que es muy importante. Y este va más allá de poner una ley, incluso de inspecciones, o sea, se tiene que llegar a un modelo donde se da seguimiento a lo que se está haciendo en el campo y qué está pasando con los trabajadores. Pero bueno, este podría ser para otra charla. El componente que usted preguntó más efectivo, nosotros creemos que es el descanso. Claro, todo es importante, hidratación, etcétera, pero el descanso es fundamental. Si no descansen, no se logra nada con hidratación. Ujú. Bien, tenemos, gracias Ineke, gracias Fernando. Tenemos a Consol, que le cedemos la palabra. Bueno, eh, Micael y Ineke, la verdad que me ha gustado mucho, es súper bonito y muy útil, ¿no? Hacer un trabajo de este tipo, sobre todo lo que representa de introducir mejoras preventivas en el entorno de trabajo tan difícil como este, ¿no? Yo tenía una pregunta muy concreta, que habéis trabajado con esta empresa. ¿Cómo habéis trabajado o qué posibilidades tenéis y qué reacciones ha podido tener, si es que existen, los mandos intermedios, ¿no? Porque al final el mando intermedio, si es que hay, bueno, una de sus competencias es la prevención también, ¿no? ¿Tenéis alguna experiencia en esto? Bueno, creo que una de las ventajas que también tenemos en la isla es que tenemos un equipo multidisciplinario que trabajamos con diferentes profesiones, entonces también hay un psicólogo dentro de la isla que justamente trabaja con la parte que esto que les comentaba del CAP, que es un cuestionario de conocimientos, aptitudes y prácticas. Dentro de esto también se evalúan los mandos medios y los mandos altos. Entonces, dentro de los mandos medios, normalmente se realizan muchas veces entrevistas, primeramente para comprender en qué terreno estamos pisando, para ver cómo están las políticas, las normas, cómo se están implementando, si hay políticas de recompensas o no.
Y según eso también podemos adaptar nosotros el modelo de intervención hacia esto. En los ingenios azucareros, tal vez Cine que puede complementar esto, pero están los jefes de seguridad y salud ocupacional que también están en cargos medios manejando, y también tenemos los caporales, que son los supervisores de campo, ¿no? Entonces hay varios como grados, y la idea es, claro, ir teniendo esa concientización en cada uno de ellos para que vaya descendiendo primero desde los mandos más altos hasta el trabajador. Sí, eso sería un Gracias. poco la experiencia. No sé, Cine, que tal vez tienes algo para complementar No, aquí. no, Ujú. nada más de que sí, tiene razón, que el mando medio es fundamental y que ahí hay un obstáculo que hay que abordar en cada empresa. Porque esos profesionales están muy orientados hacia producción, que es lógico. O sea, si usted es el jefe de departamento agrícola o de producción, este es su trabajo. Y en adelante lo que se hizo fue subir el estatus del Departamento de Salud Ocupacional a una gerencia al mismo nivel que recursos humanos. Entonces, esto sí les dio como más, más fuerza dentro de la empresa, pero aún así hubo que trabajar muy fuertemente con mando medio, y eso lo hemos visto en todas las empresas. Pero sí se logra porque la verdad nadie quiere que se enfermen los trabajadores, tampoco dentro de las empresas. Lo que pasa es que hay que poner prioridades. Y como dijo Michael muy bien, la producción no sufre con estas intervenciones, todo lo contrario, mejora. Los problemas son en todas partes iguales Sí, y sí, con sí. cualquier actividad, ¿no? Hay patrones comunes y lo que aprendemos en un lugar Ujú. se Muy bonito lo extrapola. de la gerencia, lo de la... Sí, 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 eso que ha dicho Muy Irene. bonito, ¿eh? Sí, 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 lo vivimos. O sea que entonces podemos tomar ron flor de caña, ¿no? Tranquilos. Ah, definitivamente que sí, es el mejor ron del mundo. El Ingenio San Antonio es el principal productor del ron flor de caña, que es el ron típico de Nicaragua. Para los que... Muy bien. Bien, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Yo tenía una pregunta más. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, una consulta. Si no, te pregunto, Micael, ¿actualmente en qué países trabajan y si están pensando en ampliar o qué idea tienen en este sentido? Si nos querés contar. Eh, sí, bueno, primero empezó como decíamos, en Nicaragua teníamos el programa Adelante, pero también estamos trabajando en varios programas, como en otro programa que se llama Prep for Change, que incluye países como El Salvador, Guatemala, Honduras. Actualmente también estamos trabajando con México, que es con un socio estratégico que también es World Vision. Y estamos ampliando también los modelos económicos por otras industrias y economías, tanto por Europa, como teníamos un proyecto también en Nepal. Actualmente este proyecto está detenido por falta de financiamiento, pero tenemos este proyecto. Y bueno, esto sería principalmente lo que estamos trabajando ahora, actualmente. Ujú. Y lo que queda para el futuro, ¿verdad? Sí, y tenemos muchos proyectos para expandirse en el futuro, así que vamos a trabajar por eso también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un tema muy actual también, ¿no? ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Fernando, aplaude. Eh, hoy Antonio también había aplaudido y después dejaron unos comentarios en el chat. Mireia le parece muy interesante. Gracias por el trabajo muy valioso y bueno, que tenía que retirarse. Eh, bueno, este video va a ser subido a el canal de YouTube. En breve les compartiremos el enlace
para que lo puedan ver o las personas que lo quieran recomendar. Bueno, si no hay nada más que comentar o que decir, agradecemos mucho, Micael, tu esfuerzo por el horario y bueno, y por los incidentes que tuvimos el mes pasado también, que tuvimos que cambiar la fecha. Así que te agradecemos la reprogramación también. Es muy importante para nosotros contar con este tipo de seminarios, ¿no? Y sobre todo con toda la experiencia y el trabajo que hay detrás. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por participar y por quedarse hasta el final. Y bueno, podrán ver este video próximamente. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Micael, que puedas descansar. Gracias. Hasta luego. Gracias.